Gracias, Pedro, y nosotros ahora vamos a hablar de economía. Saludamos al economista Víctor Fuentes, jefe del Instituto Peruano de Economía. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Paola, muchas gracias por la invitación. Bueno, quería hablar del informe, pues, que el Perú ha registrado una de las mayores reducciones de pobreza y desigualdad en el continente en los últimos 20 años. El Banco Mundial indica que el 85% de esta reducción se atribuye al crecimiento económico. Efectivamente. Para nosotros desde el IPE es importante aclarar algunos mitos que han venido circulando en los últimos días respecto a algunas soluciones muy precisas del informe de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros es importante volver a resaltar que ha habido un fuerte crecimiento, en realidad el crecimiento más alto del Perú en la región. En los últimos 20 años hemos sido el primer puesto en crecimiento económico, y esto se ha dado junto con una fuerte reducción de la pobreza y de la desigualdad. En ese sentido, es importante destacar cómo, si bien el Banco Mundial dice que el 85% de esa disminución no se debe al efecto crecimiento económico, otro estudio del Banco Central hace esa desagregación por regiones, y lo que encuentra es bastante contundente. En regiones como Pasco, por ejemplo, la contribución del crecimiento a la reducción de la pobreza fue de 64%. En regiones como Loreto llegó hasta 96%. Entonces, es importante dejar claro que el crecimiento es súper importante, y a través de mejores empleos y mejores salarios ha significado una reducción de la pobreza. Ahora, claro, esto no significa que estamos bien. Claro. Por el contrario, es importante reconocer que los avances son evidentes, pero también es importante dejar claro que los desafíos son muy importantes. Claro. Y de cara a esos desafíos, el propio Banco Mundial indica que buena parte de las vulnerabilidades, digamos, que se hicieron mucho más evidentes con la pandemia, tienen que ver con esta falta de acceso a servicios básicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el porcentaje de hogares que accede al combo de servicios básicos de luz, agua, desagüe e internet ha pasado de 2% en el 2004 a más o menos 40% en el 2021. Es un avance importante, evidente, y hay que reconocerlo. Sin embargo, esa cifra también significa que el 60% de los hogares no tiene ese acceso al combo completo. Claro, además el tema de la clase media, ¿no?, que se ha consolidado, donde yo veo por lo menos mayor acceso a la educación, y es gracias a la educación donde se puede romper ese círculo de pobreza. Pero están las diversas actividades económicas, como es la minería para el Perú. Efectivamente. Este salto económico que hemos dado durante los últimos 20 años, ciertamente ha sido impulsado por diferentes sectores, entre ellos, por ejemplo, la minería, ¿no? La minería, un poco para poner en contexto qué tan grande es, representa el 60% de las exportaciones, 11% de la inversión privada, 11% del PIB nacional, 8% de los ingresos fiscales y 5% del empleo total en el país. Es una actividad que genera muchos recursos y que en los últimos 20 años ha generado más de 100.000 millones de soles en ingresos fiscales. El problema, nuevamente, ha sido, tenemos sabido que el Estado no ha tenido la capacidad de traducir más recursos fiscales provenientes de más crecimiento en mejoras sociales para la ciudadanía, en mejoras concretas para la población. Y la corrupción también, no hay que olvidarse, porque además de la pandemia, bueno, que fue a nivel global, pero la corrupción y, por ejemplo, el dinero del canon, ¿no?, que a veces no llega a la población, y es parte de esta corrupción que vivimos en nuestro país. Entonces, podría ser mucho mejor la calidad de vida de los peruanos. Por supuesto. Los recursos fiscales que genera la minería son muy fuertes, y además van a seguir siendo más altos, o por lo menos van a seguir los niveles históricos que venimos registrando. ¿Lo tenemos? ¿Víctor Fuentes? Por ejemplo, sí. Lo que se va a transferir por canon de regalías durante el 2022 y durante el 2023 va a ser equivalente a lo que se transfirió en los 5 años previos. Es mucho más importante, cobra más relevancia todavía, cada vez más, repensar cómo distribuimos esos recursos y cómo los ejecutamos sin corrupción, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el cierre de las brechas sociales
sea en el menor tiempo posible. ¿Cómo hacemos para que aplanar la cancha y brindar esas oportunidades para los menos favorecidos pueda darse de la mejor manera? Claro, y además que estos recursos sean utilizados de la manera adecuada, que se sepa gestionar esos recursos. Las autoridades, a veces gobernadores regionales, alcaldes, no saben qué hacer con el dinero. El dinero está, pero hay que saber emplearlo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido hay que destacar dos elementos. Por un lado, efectivamente, hay un problema de capacidades técnicas en el Estado, ¿no? Pero es difícil construir capacidades técnicas cuando más de un tercio de los funcionarios de las municipalidades está contratado bajo la locación de servicios. Por lo tanto, es difícil también poder capacitarlos. Entonces, su productividad es también baja. Al mismo tiempo, si pasamos ya no de municipalidades, sino pasamos a gobiernos regionales, el gerente general de un gobierno regional dura más o menos un año en el cargo. De esa manera es imposible sostener políticas, programas, proyectos en el tiempo. Y lo otro, muy evidente que tú mencionas, es la corrupción. Al cierre del último periodo de gobierno regional, hay 5 gobernadores regionales que han sido vacados o delitos desde colusión agravada hasta participación de redes criminales. Pero en total hay 23 investigaciones sobre estos presidentes regionales salientes. Entonces, claramente la corrupción es un problema. Si a eso le sumamos fallas técnicas en el Estado que nos permitan aprovechar estos recursos, tenemos la fórmula perfecta para el descontento social. Claro. Es decir, hemos tenido un fuerte crecimiento, hemos reducido pobreza, hemos reducido desigualdad. Obviamente no es suficiente, pero claramente ese socio tan grande que es el Estado, no ha sabido capitalizar esas mejoras. Claro, y además en las cuales hay que aprovechar, Víctor, sobre por ejemplo, la estabilidad que pueda tener el Perú en materia económica comparado con nuestros vecinos de la región, ¿no? También es el Banco Central de Reserva, el dólar, que se mantiene en un precio y que puede dar estabilidad y sobre todo tranquilidad a los inversionistas, a los exportadores, importadores. Es eso, o sea, el Perú exporta muchísimo, da trabajo, por ejemplo en Ica, ¿no? Que se da muchísimo trabajo en Piura. Sí, efectivamente. Los empleos, la recuperación del empleo post pandemia ha venido fuertemente liderada por el sector agroexportación, ¿no? Que se ha dado por ejemplo en Ica, se ha dado en el norte y de a pocos también va dándose en otras regiones que empiezan a incluir la sierra, por ejemplo Cajamarca, por ejemplo Cusco, por ejemplo Colima. Entonces el crecimiento económico va por minería, pero también va por otras actividades muy importantes como las exportaciones. Es más, incluso con el boom minero de los últimos años, en el que hemos abierto minas muy grandes, Las Bambas, Quillabeco, Antapacay, Jatbey, Toromocho, Junín, etcétera, ¿no? A pesar de esa expansión tan grande, ¿no? El valor de las exportaciones mineras se ha multiplicado por 9 en los últimos 30 años. El valor de las agroexportaciones se ha multiplicado por 23. Hoy, dentro de la canasta exportadora del Perú, primero está claramente la minería. El segundo grupo grande son las agroexportaciones. Muy bien. Y las agroexportaciones tienen un impacto súper importante sobre el empleo directo. Muy bien, yo creo que bueno, es un tema sumamente interesante, así que muchísimas gracias a nuestro invitado, a Víctor Fuentes, él es economista, jefe del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, 12:41, vamos ahora con nuestro bloque